Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente va a dejar a todos sin palabras. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más grandes de Turquía, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, sé lo que están pensando, esta combinación es explosiva. Y créanme, el drama, los rumores, las reacciones, todo está a punto de explotar en la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y por supuesto esas reacciones que nos hacen vibrar. Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el entretenimiento turco, las estrellas de cine, las telenovelas y por supuesto, los chismes jugosos que todos amamos discutir, entonces este es su lugar. Asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos encanta construir esta comunidad con ustedes y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora vamos a lo que nos trae aquí, la supuesta reacción entre Serine y Atay. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, en el mundo del espectáculo, una reacción puede significar muchas cosas. Puede ser una respuesta pública a un rumor, una interacción sutil en redes sociales, una mirada en un evento público, o incluso un silencio elocuente. Y cuando hablamos de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos nombres que juntos suenan a puro fuego, cualquier pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal de especulaciones. Serine Sarıkaya, para aquellos que quizás necesiten un pequeño recordatorio, es una de las actrices más talentosas y hermosas de Turquía. Ha conquistado corazones con sus papeles en series icónicas como Medcezir, Limonata y más recientemente Sameran, donde ha demostrado una versatilidad increíble y una presencia escénica que hipnotiza. Su estilo, su carisma, su profesionalismo, todo en ella la convierte en un ícono. Por otro lado, tenemos a Atay Ulusoy. A Atay. El galán turco por excelencia. Desde su debut en Adini Feria Koydum, hasta sus exitosos papeles en Medcezir y de Protector en Netflix, ha consolidado su posición como uno de los actores más queridos y admirados a nivel internacional. Su intensidad en pantalla y su misteriosa vida privada solo aumentan su atractivo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando estos dos titanes del entretenimiento se cruzan en el camino? ¿Se evitan? ¿Se saludan amigablemente? ¿Hay algo más que la simple cordialidad profesional? Aquí es donde entra la magia de las reacciones, que dejan a todos con la boca abierta. Podríamos estar hablando de encuentros en alfombras rojas. Imaginen la escena, ambos llegan a un evento de gala, las cámaras parpadean sin cesar, y de repente sus caminos se cruzan. ¿Se dan la mano? ¿Comparten una sonrisa? ¿Intercambian unas palabras? Cada gesto, cada mirada, cada mínimo detalle es analizado por miles de fans y por la prensa, que busca desesperadamente una historia, un titular, una confirmación de las teorías que circulan. Un simple asentimiento de cabeza puede interpretarse como un signo de respeto mutuo, o quizás, según la imaginación colectiva, como una chispa oculta de algo más. Y luego están las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son el escenario principal donde se desarrollan muchas de estas reacciones. Un me gusta accidental en una foto de uno por parte del otro, un comentario sutil, una mención en una publicación, todo esto puede ser desglosado, analizado y amplificado hasta convertirse en la noticia principal del día. Los fans son verdaderos detectives, rastreando cada interacción virtual, buscando patrones, intentando descifrar el significado oculto detrás de cada actividad online. Recordemos también su tiempo juntos en Medcezir. Fue una serie que los catapultó a la fama a ambos y que consolidó una química innegable en pantalla. Esta conexión actoral a menudo se traslada a la percepción pública, y los fans siempre esperan ver si esa chispa se mantiene fuera de las cámaras. ¿Se mantuvieron en contacto? ¿Compartieron recuerdos de sus días de rodaje? ¿Se apoyan mutuamente en sus proyectos actuales? Estas preguntas son las que alimentan la curiosidad. Pero, ¿qué tipo de reacción podría dejar a todos sin palabras? Pensemos en algo verdaderamente impactante. Podría ser un encuentro inesperado y privado que se filtra a los medios, revelando una amistad o quizás algo más profundo. O podría ser una declaración pública sorprendente, ya sea de uno o del otro, sobre su relación o su historia compartida. Imaginen a Serine haciendo un comentario inesperado sobre Atay en una entrevista, o viceversa,
algo que cambie por completo la percepción que tenemos de ellos. Otra posibilidad es una reacción a través de terceros. Quizás un amigo en común, un colega actor, o incluso un familiar, deja caer una indirecta o comenta algo que aviva las llamas de la especulación. Los medios de comunicación turcos son maestros en esto, saben cómo obtener una declaración jugosa de cualquier persona cercana a las estrellas. Y no olvidemos la especulación sobre sus vidas personales. Ambos han tenido sus relaciones públicas, y la forma en que manejaron esas situaciones, y cómo reaccionaron ante la mención de su nombre en relación con el otro, puede ser objeto de análisis. ¿Hubo celos? ¿Hubo competencia? ¿O simplemente interés profesional? Es importante recordar que gran parte de lo que discutimos aquí se basa en especulaciones, rumores y la interpretación de los fans. Las estrellas de cine y televisión viven bajo un microscopio constante, y es natural que la gente quiera saber más sobre sus vidas. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que tienen derecho a su privacidad, y no todo lo que se rumorea es necesariamente cierto. Pero volviendo a ese titular intrigante, Serine versus Atay, su reacción dejará a todos sin palabras. La palabra versus aquí puede ser interpretada de muchas maneras. ¿Es una competencia? ¿Una rivalidad amistosa? ¿O simplemente una forma de decir que sus caminos se cruzan de una manera que genera un gran impacto? Si pensamos en una reacción que los deje a todos boquiabiertos, podría ser algo que demuestre una conexión inesperada, una sorpresa absoluta. Podríamos estar hablando de un futuro proyecto conjunto. Imaginen a Serine y a Atay actuando juntos de nuevo, en una película o serie que rompa todos los récords. La anticipación previa a tal anuncio y luego el anuncio en sí, sin duda dejaría a todos sin palabras. La química que mostraron en Medcezir fue tan potente que un reencuentro en pantalla sería un evento mediático de proporciones épicas. O quizás, y esta es una especulación salvaje, pero ¿qué pasa si uno de ellos habla sobre el otro de una manera que revela un secreto guardado, una historia que nadie conocía? Algo que cambie la narrativa que hemos construido sobre ellos. Por ejemplo, si Atay revelara en una entrevista que admira profundamente el trabajo de Serine y más allá de lo profesional, o si Serine comentara sobre la influencia que Atay tuvo en su carrera de alguna manera particular. En el mundo de las celebridades, las reacciones inesperadas son las que se quedan grabadas en la memoria. Un comentario improvisado, una acción espontánea, una aparición sorpresa, estas son las cosas que alimentan el cotilleo y la fascinación. Y cuando se trata de Serine y Atay, dos figuras tan carismáticas y exitosas, cualquier cosa es posible. Podríamos estar analizando sus apariciones públicas recientes. ¿Han coincidido en algún evento? Si es así, ¿cómo fue su interacción? ¿Hubo miradas significativas, sonrisas nerviosas, o una cordialidad profesional impecable? Cada uno de estos detalles es desmenuzado por los fans y la prensa. Y no olvidemos las entrevistas. A menudo en el fragor de las preguntas, los entrevistadores intentan sonsacarles a las estrellas información sobre sus colegas o compañeros de profesión. Si en una entrevista a Serine y le preguntan sobre Atay, o viceversa, y la respuesta va más allá de lo genérico, eso podría ser esa reacción que buscamos. Una respuesta sincera, emotiva o incluso evasiva pero cargada de significado. También existe la posibilidad de que esta reacción no sea algo que ellos mismos provoquen directamente, sino algo que ocurre a causa de ellos. Por ejemplo, si un proyecto en el que uno de ellos está trabajando inspira o afecta de alguna manera al otro. O si un rumor sobre uno de ellos lleva al otro a reaccionar de una forma inesperada. Para resumir todo esto, cuando hablamos de Serine versus Atay, su reacción dejará a todos sin palabras, estamos hablando de la expectativa de un evento, una declaración, una interacción o una noticia relacionada con estas dos estrellas que sea tan sorprendente, tan reveladora, o tan cargada de emoción que capte la atención mundial y deje a la gente boquiabierta, especulando y debatiendo durante días. Es la promesa de algo que va más allá de lo ordinario, algo que nos recuerda por qué amamos seguir la vida de las celebridades, la imprevisibilidad, el drama y a veces la conexión humana que trasciende la pantalla. Y eso, queridos amigos, es la esencia de por qué el título de hoy es tan electrizante. Nos invita a imaginar lo inimaginable, a buscar esa chispa que podría encender un fuego de especulaciones y sorpresas. Bueno, hemos llegado al final de este emocionante debate sobre las posibles reacciones entre Serine y Sarikaya y Atay Ulusoy.
Hemos explorado las diferentes formas en que una reacción puede manifestarse en el mundo del espectáculo, desde interacciones sutiles en redes sociales hasta posibles declaraciones públicas impactantes o futuros proyectos colaborativos. Hemos recordado su química innegable en Medcezir, y cómo esto alimenta la imaginación de los fans. Hemos debatido qué tipo de evento podría realmente dejar a todos sin palabras y hemos concluido que se trata de la promesa de lo inesperado, lo sorprendente y lo emocionalmente cargado. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué tipo de reacción creen que dejaría a todos sin palabras? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando o podría pasar entre Serrini y Atai? Déjenme todos sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y sobre todo, entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.